¿Y si el destino de millones de vidas dependiera de un código imposible de descifrar? Imagina una máquina tan poderosa, tan precisa y misteriosa, que ni los mejores cerebros del planeta podían romper su secreto. Una máquina que no disparaba balas, pero decidía quién vivía y quién moría. Esa máquina existió. Su nombre era Enigma, y durante años, sus engranajes ocultaron el secreto mejor guardado de la Segunda Guerra Mundial. Cierra los ojos un momento. Imagina Europa en 1939. Los aviones rugen sobre el cielo, las ciudades tiemblan bajo los bombardeos y en medio del caos existe otra guerra. Una guerra que no se libra con armas, sino con cerebros. Una guerra de mensajes, de códigos, de silencio. Los nazis estaban convencidos de tener la comunicación más segura del mundo. Cada orden militar, cada ubicación de submarinos, cada plan de ataque era codificado con una máquina que, según ellos, nadie jamás podría descifrar. La llamaron Enigma, y durante años tuvieron razón. Visualiza una caja negra, del tamaño de una máquina de escribir. En su interior, una sinfonía de engranajes, cables y rotores gira con precisión casi hipnótica. Cada tecla que presionas cambia todo el sistema interno, reconfigurando las conexiones eléctricas de un modo tan complejo que el mismo mensaje nunca se cifra igual dos veces. Una simple palabra como ataque podía transformarse en una cadena indescifrable de letras aleatorias, QZLMPF. Y lo increíble es que al día siguiente, esa misma palabra se transformaría en algo totalmente distinto. El secreto estaba en los rotores, que giraban con cada pulsación, creando millones de combinaciones posibles. Se calcula que existían más de 150 trillones de configuraciones diferentes. Para los aliados, romper ese código era como intentar encontrar una aguja en un universo de agujas. Los operadores alemanes confiaban ciegamente en Enigma. Cada mañana recibían un cuaderno con las claves del día, una combinación de posiciones de rotores y enchufes que debía usarse en las transmisiones. Después, destruían ese papel con fuego o ácido. Si caía en manos del enemigo, la seguridad de todo el ejército podía colapsar. Así los mensajes viajaban por el aire, invisibles e inquebrantables. Los aliados los interceptaban a diario, pero eran solo cadenas de letras incomprensibles, palabras vacías que contenían la vida o la muerte de miles de soldados. Era desesperante. Sabían que la clave para ganar la guerra estaba allí, flotando en el éter, encriptada dentro de esas combinaciones imposibles. Solo necesitaban una mente capaz de entender cómo pensar como Enigma. Mucho antes de que el mundo conociera a Alan Turing, hubo otros héroes invisibles. En 1932, tres matemáticos polacos, Marian Rejewski, Jerzy Rojicki y Henryk Zygalski, se enfrentaron a lo imposible. Con ingenio y pura lógica matemática, lograron reconstruir el funcionamiento interno de Enigma sin haberla visto nunca. Imagínalo, tres jóvenes, trabajando en secreto, sin computadoras, solo con lápiz, papel y un cerebro fuera de lo común. Descubrieron patrones y repeticiones en los mensajes alemanes, y con eso construyeron una copia funcional de Enigma. Su avance fue tan sorprendente que cuando Alemania invadió Polonia, tuvieron que destruir todo antes de caer en manos enemigas. Pero antes de huir, entregaron su conocimiento a los aliados británicos. Era el primer rayo de esperanza en una guerra dominada por la oscuridad. En 1939, en el corazón de Inglaterra, el gobierno reunió a los más brillantes matemáticos y criptógrafos en un lugar llamado Bletchley Park. Entre ellos, un joven tímido, de mirada intensa y pensamiento diferente, Alan Turing. Tú estás allí. Caminas por los pasillos fríos de Bletchley Park, rodeado de pizarras llenas de fórmulas y diagramas. El aire huele a café, tensión y esperanza. Cada mensaje interceptado puede ser la clave de una batalla o una catástrofe. Turing observa el problema con una mente distinta. No intenta entender cada combinación manualmente. Quiere crear una máquina que piense más rápido que cualquier humano. Una máquina capaz de analizar miles de configuraciones por minuto. Así nació la bomba.
una máquina electromecánica inspirada en los conceptos de Enigma, pero diseñada para destruirla. Una máquina que, irónicamente, usaría la lógica para derrotar a la lógica misma. Los días pasaban y los mensajes seguían llegando. Cada minuto contaba. Mientras tanto, los submarinos alemanes, los temidos U-Boats, hundían barcos aliados uno tras otro en el Atlántico. La guerra por el mar se estaba perdiendo y con ella la posibilidad de sobrevivir. Pero un día algo cambió. Un buque alemán fue capturado por los aliados. Entre los documentos hallaron libros de códigos y piezas de una máquina Enigma intacta. Por primera vez, los aliados tenían las herramientas para entender la mente del enemigo. Con esos fragmentos, el trabajo de Turing se aceleró. La bomba comenzó a descifrar mensajes. Y poco a poco, las sombras empezaron a tener forma. Los aliados empezaron a saber dónde atacar, cuándo moverse y cómo evitar trampas. El destino del mundo estaba girando, rotor a rotor, dentro de una máquina. Pero incluso el conocimiento tiene un costo. Descifrar Enigma no significaba anunciarlo al mundo. Si los alemanes descubrían que su código había sido roto, cambiarían el sistema y todo el esfuerzo sería inútil. Así que los aliados guardaron silencio. Imagina lo que eso significa, saber que un convoy de barcos será atacado y no poder advertirlos, porque hacerlo revelaría que ya sabes el secreto. Era una decisión cruel. Salvar al mundo significaba permitir que algunos murieran para proteger el código. Turing y su equipo cargaron con ese peso día tras día. Sus decisiones invisibles salvaron más vidas de las que ellos mismos podrían imaginar. Y aún así, cuando la guerra terminó, nadie los conocía. En 1945, los nazis se rindieron. El mundo celebró el fin de la guerra, pero muy pocos sabían que la victoria se había decidido mucho antes, en los pasillos silenciosos de Bletchley Park. Los informes secretos revelaron que descifrar Enigma acortó la guerra en más de 2 años y salvó más de 14 millones de vidas. Pero Turing, el genio que lo hizo posible, nunca fue tratado como un héroe. Su vida terminó trágicamente, víctima del prejuicio y la incomprensión de su tiempo. Sin embargo, su mente cambió el curso de la humanidad. Las bases de la informática moderna, las computadoras que hoy usamos, nacieron de su forma de pensar. Todo comenzó con un intento de entender una máquina imposible. Y tú, al escuchar esta historia, estás presenciando el origen del mundo digital. La historia de Enigma no termina aquí. Lo que comenzó como una batalla de códigos se transformó en la guerra del pensamiento, en el nacimiento de una nueva era. Pero aún queda un secreto. ¿Cómo funcionaba realmente Enigma? ¿Cómo logró Turing descifrar un lenguaje que cambiaba cada día? Y lo más inquietante, ¿qué otros códigos aún permanecen sin romper? Te lo contaremos en la próxima parte. Si esta historia te ha fascinado, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el final de este increíble misterio. Gracias por acompañarnos. La guerra puede destruir ciudades, pero también puede encender la chispa de una revolución silenciosa. Ya viste cómo Enigma cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora descubrirás cómo una máquina creada para ocultar secretos terminó revelando el futuro de la humanidad. Prepárate. Estás a punto de entrar en el corazón del código. Imagina que estás frente a la máquina Enigma. Sus teclas brillan bajo una luz tenue. Cada letra parece inofensiva, pero al presionarla, algo mágico ocurre. Una corriente eléctrica viaja a través de cables y rotores, cambiando de camino con cada pulsación. La máquina tiene 3, a veces 4, rotores giratorios con el alfabeto grabado en sus bordes. Cada rotor cambia la señal eléctrica y la pasa al siguiente, creando una reacción en cadena que genera una letra completamente distinta a la original. Por ejemplo, presionas la A, pero en el panel de luces se ilumina una T. Presionas A otra vez y ahora aparece una K. Enigma nunca repite la misma respuesta para una misma letra, y ese era su mayor poder. Los alemanes creían que esta complejidad era imposible de romper, y lo era.
si no conocías el patrón exacto de cómo giraban los rotores cada día. Pero había algo que ni ellos sabían. Enigma tenía una debilidad oculta. La perfección es una ilusión, incluso en la ingeniería. Enigma tenía una regla aparentemente inofensiva. Ninguna letra podía cifrarse a sí misma. Nunca la A sería A. Y ese detalle, casi invisible, fue la grieta que los matemáticos de Bletchley Park supieron aprovechar. Piensa en eso, un defecto tan mínimo que parecía irrelevante, pero que permitió descubrir patrones. Además, los operadores alemanes, demasiado confiados, cometían errores humanos. Usaban frases repetidas, nombres, saludos típicos como Heil Hitler al final de los mensajes. Cada uno de esos hábitos era una puerta entreabierta, y Alan Turing supo cómo empujarla. Él diseñó una máquina que analizaba los mensajes interceptados buscando esas coincidencias. Miles de letras girando sin parar, intentando adivinar el orden correcto de los rotores. Era una carrera contra el tiempo. Cada día, a medianoche, el sistema de Enigma se reiniciaba con nuevas claves. Si no lograban descifrar el código antes del amanecer, todo el trabajo del día anterior se perdía. Era una batalla constante, una lucha desesperada contra el reloj. Ahora escucha. El sonido metálico llena la habitación. Clics, chasquidos, relés que se activan. Las luces parpadean a toda velocidad. La bomba, la máquina de Turing, está viva. Cada uno de sus rotores gira como un corazón mecánico. Su misión: encontrar la combinación correcta entre 150 trillones de posibilidades. Y mientras gira, cada error, cada hipótesis fallida es un paso más hacia la verdad. Día tras día, el equipo de Bletchley Park trabaja en turnos agotadores. Matemáticos, lingüistas, criptógrafas, todos llevados al límite de sus fuerzas. Entre ellos, Joan Clark, una de las pocas mujeres en el equipo y una de las mentes más brillantes del grupo. Ella y Turing comparten algo más que fórmulas. Comparten la obsesión de entender a la máquina, de pensar como ella. Y entonces ocurre. Una madrugada, una combinación finalmente encaja. Las letras cobran sentido. El mensaje cobra vida. Por primera vez, los aliados leen los pensamientos del enemigo en tiempo real. A partir de ese momento, la historia cambió para siempre. Los aliados comenzaron a anticiparse a los movimientos alemanes con una precisión casi quirúrgica. Sabían dónde atacar, qué rutas evitar y cuándo los submarinos U-Boot estaban al acecho. Le dieron un nombre a su nueva ventaja secreta: Ultra. Era la operación más confidencial del mundo. Solo un puñado de personas sabía que Enigma había sido rota. Pero había una regla de oro. Si conoces todo, no puedes actuar como si lo supieras todo. Debían dosificar la información para no levantar sospechas. Dejar que algunas batallas se perdieran para así poder ganar la guerra. Un sacrificio calculado, una mentira necesaria. Cuando la guerra terminó, los héroes de Bletchley Park no recibieron medallas ni homenajes. El secreto debía mantenerse. El mundo no estaba listo para saber que la victoria había dependido del ingenio de unos pocos. Turing continuó su trabajo, ahora obsesionado con una idea nueva. ¿Y si una máquina pudiera pensar por sí misma? Esa pregunta, nacida en el fuego de la guerra, sería el punto de partida de toda la inteligencia artificial moderna. Lo que comenzó como un intento por romper Enigma se convirtió en el nacimiento de las computadoras. De hecho, estás usando una de ellas ahora mismo para ver este video. Cada algoritmo, cada línea de código, es un descendiente directo del pensamiento de Alan Turing, el hombre que venció a la máquina, creando otra máquina. Pero la historia de Turing no termina con gloria. A pesar de haber salvado millones de vidas, fue perseguido por su orientación sexual en una Inglaterra que no comprendía la diferencia entre el pecado y la genialidad. Fue condenado, humillado y finalmente obligado a un tratamiento químico que destruyó su cuerpo. Murió a los 41 años, oficialmente un suicidio, extraoficialmente una tragedia provocada por la intolerancia. Décadas después,
El mundo por fin comprendió su verdadera magnitud. La reina Isabel II le concedió un perdón póstumo. Su rostro apareció en billetes, estatuas y películas, pero el mayor homenaje está en cada dispositivo, cada programa, cada sistema que hoy domina el planeta. Turing no solo rompió Enigma, reescribió el destino de la humanidad. Enigma fue destruida, pero su espíritu nunca desapareció. Hoy, los mismos principios de cifrado que usaban sus rotores viven en cada mensaje que envías, en cada contraseña que te protege, en cada conexión segura de Internet. La guerra del código sigue viva, solo que ahora se libra en silencio, dentro de servidores y redes invisibles. Cada día, millones de algoritmos luchan entre sí, unos para ocultar, otros para revelar. Y si lo piensas bien, Enigma no fue solo una máquina, fue el espejo de nuestra propia mente, compleja, impredecible, capaz de esconder secretos incluso de sí misma. Durante años, se creyó que todas las máquinas Enigma habían sido destruidas, pero aún existen algunas, guardadas en museos o en colecciones privadas. Y curiosamente, no todas han sido completamente descifradas. Algunas versiones especiales, como la usada por la Marina alemana, con 4 rotores, siguen siendo un desafío técnico incluso hoy. Pequeños detalles eléctricos, variaciones mínimas en el cableado, aún desconciertan a los expertos, como si la máquina se resistiera a morir, como si guardara en lo más profundo de sus engranajes un secreto final que aún no estamos listos para descubrir. Piensa en esto. Un grupo de humanos luchó contra una máquina y ganó. Pero al hacerlo, crearon una nueva forma de inteligencia que algún día podría superarnos. ¿Quién ganó realmente? ¿El hombre que rompió el código o el código que inspiró a crear máquinas que ahora piensan como él? Quizás, sin saberlo, Alan Turing encendió la chispa del próximo gran enigma, la relación entre el ser humano y la inteligencia artificial. Y así como en 1942, seguimos preguntándonos, ¿hasta dónde podemos confiar en una máquina que entiende más de lo que decimos y menos de lo que sentimos? El reloj marca la medianoche. Los rotores de Enigma giran una última vez. Un mensaje se enciende entre las luces. Fin del código. Pero no hay fin en realidad. Cada vez que una máquina interpreta tus palabras, cada vez que un algoritmo predice tus movimientos, el eco de Enigma sigue girando. El código que cambió el mundo aún respira entre nosotros. Solo ha cambiado de forma. Ahora, en lugar de una caja de metal, vive en las nubes digitales. Y tú eres parte de su nuevo lenguaje. Ahora que conoces la historia, ha llegado tu turno. Prepárate para 3 desafíos. Solo los verdaderos descifradores llegarán al final. Reto 1. En el siguiente código hay una palabra oculta. Cada letra representa la siguiente en el alfabeto. ¿Puedes descubrir cuál es? BNCTMF. Te doy una pista. Resta una posición a cada letra. La respuesta revela la esencia de la máquina. Reto 2. Alan Turing creía que toda mente podía entender el lenguaje de los números. Si A es igual a 1, B a 2 y así sucesivamente. ¿Qué palabra forman estos números? 20, 21, 18, 9, 14, 7. No la digas todavía. Aún falta la prueba final. Reto 3. El último enigma. Escucha con atención. El verdadero código no se escribe con letras ni números, sino con decisiones. Tu misión es sencilla pero profunda. Piensa en una decisión en tu vida que lo cambió todo. Ese, y solo ese, es tu enigma personal. Compártelo en los comentarios si te atreves, o guárdalo como un secreto. Porque los códigos que más importan son los que viven dentro de nosotros. Así termina esta historia, pero el misterio continúa. La próxima vez que escribas un mensaje, recuerda, cada pulsación de tu teclado es una pequeña réplica de aquella máquina legendaria. Un eco de Turing, un susurro del pasado que aún nos habla en el idioma del futuro. El código sigue vivo y tú acabas de descifrarlo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima historia. Hasta pronto.